Grecia. El imperio griego abarcó un territorio muy amplio, principalmente en lo que actualmente es Grecia, una parte de Italia y zonas mediterráneas de Asia y África. Eventos importantes. En 1000 a.C. hubo una invasión dórica que puso fin a la civilización aquea. El país antes no formaba un estado centralizado y políticamente estaba fragmentado en muchas polis o ciudades-estado independientes entre sí. Estos a veces se enfrentaban y otras veces eran aliados. Grecia tuvo un fuerte desarrollo a nivel filosófico, ya que sus pensadores fueron quienes le dieron el primer significado a la palabra átomo. También aportaron muchos descubrimientos. Tuvo muchas construcciones de templos con grandes techos y pilares. En la música fueron muy importantes su danza folclórica y cantaban todo el día. Desde 338-340 a.C. hubo una guerra entre Macedonia y Grecia. El rey Filipo II, rey de Macedonia, invade Grecia. Cultura. Respecto a la filosofía, los griegos plantearon la interpretación racional del universo y la naturaleza, sobresaliendo figuras como Sócrates, Platón o Aristóteles, y corrientes como el epicureísmo e itoceísmo. Medicina. Hicieron notables aportaciones a la fisiología y anatomía humana, diferenciando las causas y los síntomas de las enfermedades. Literatura. Los griegos desarrollaron la poesía y el teatro. Se destacó la poesía épica con las dos obras fundamentales, la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. En el teatro cultivaron la tragedia, cuyas figuras más destacadas fueron Eurípides, Sófocles y Esquilo, y la comedia en la que destacó Aristófanes. En la arquitectura griega tuvo las siguientes características: fue sencilla, sólida, elegante y proporcionada. Usaron columnas de tres estilos: dórico, jónico y corintio. Estas se dividen en ábaco, capitel y fuste. Sus columnas tenían tres partes: la base, el tronco y el capitel, como dije anteriormente. Entre los principales monumentos arquitectónicamente destacaban el Partenón, el Elteión, otros templos: Atenea, Zeus, Artemisa y el Mausoleo. Escultura. Se caracterizó por interpretar la realidad y representar figuras humanas en movimiento. Esculpieron grandes obras representando la figura humana al desnudo, fieras salvajes y entre otros. Emplearon materiales como el mármol, el marfil, la madera, el oro y el bronce. La organización social. La antigua Grecia se encontraba dividida en numerosas ciudades-estado, tenía un estilo de vida similar y compartían elementos culturales que permitían identificarlos. Hablaban el mismo idioma. Esto era de gran importancia para ellos. Llamaban bárbaros quienes no hablaban griego. Eran politeístas. Mediante mitos contaban las historias de sus dioses. Realizaban celebraciones en su honor como Juegos Olímpicos, que eran el honor a Zeus. Desde niños memorizaban los poemas homéricos que reflejaban el pasado. Se sentían herederos del pasado común y lo valoraban. Para los griegos el ser humano era un ser pensante. Y valoraban la palabra, pues estimulaba y permitía expresar el pensamiento. El modelo de organización griega estaba basado en la condición de ciudadano o no ciudadano. Los ciudadanos eran las mujeres, extranjeros y esclavos. Es decir, esclavos, no ciudadanos y ciudadanos. Los ciudadanos. Estos estaban divididos en 10 tribus territoriales distribuidas en 3 distritos: la llanura, la montaña y la costa. La condición de ciudadano se conseguía mediante el nacimiento. Como ciudadanos de pleno derecho poseían responsabilidades con el Estado, responsabilidades de índole militar, como integrar filas de hospitales o de la caballería. Políticamente participaban en las magistradurías, votando cargos o siendo elegidos para ellas. Judicialmente ejercían como miembros de distintos tribunales de la justicia. Socialmente contribuían con impuestos especiales al desarrollo de cierta ceremonia o fiestas de carácter público. Los no ciudadanos. En Atenas designaban con el nombre de metecos a los extranjeros asentados en la polis. Eran libres pero carecían de derechos de ciudadanía. Eran inmigrados que servían como hoplitas o remeos
Ellos pagaban impuestos especiales. Los cleurucos eran los miembros de una colonia enviada por Atenas como castigo contra los que se sublevaban. A los miembros de la expedición se les asignaba un lote de tierra. Esclavos o clase no libres eran descendientes de los vencidos, de la piratería, la explotación de niños no deseados o incluso por el impago de deudas contraídas. Existían esclavos trabajando en las minas, el comercio dentro de la casa o el campo y los servicios públicos. Habían esclavos privados y públicos. Los públicos eran aquellos que les permitía al Estado, para el cual desempeñaban diversas funciones, no tenían derechos civiles ni participaban en culto público. Podían comprar su libertad o obtenerla por medio de su amo. El traje griego. No existen registros que indiquen que haya utilizado alguna prenda interior. La túnica de la gente sencilla se denominaba exomide, porque deja al descubierto un hombro. Se trata de un rectángulo tejido anulado sobre el hombro izquierdo. De mayor categoría eran las túnicas llamadas peplo y gitón. El peplo se confeccionaba con fibras de lana y se relaciona con las mujeres. La túnica talar consistía en el rectángulo de tejido doblado por la mitad y sujeto a dos hombros, y se unía al talle con cinturón. La adecuada colocación de la tela sobre el cuerpo producía hermosos efectos ablusados. Por su parte, el gitón se relacionó con la túnica de lino ligera y adecuada para las altas temperaturas de la zona de las tierras de la Jonia, Turquía en la actualidad. Bueno, nuestra colección fue de Valentino Spring 2016. Y el análisis de esta es que la colección fue presentada en la Semana de la Moda en París y se inspira en la historia mediterránea. Las prendas se componen de una línea griega, en los cuellos se combinan colores como el verde musgo, el rojo profundo y el amarillo ocre. Además se usan materiales translúcidos que llegan hasta el piso y elementos metálicos que acentúan cada pieza.